La primera vez que Valeria Santoro volvió a ese cementerio, el viento le pegó como una bofetada, no por el frío, sino por la memoria. Las lápidas brillaban bajo un cielo gris, y el mármol impecable de la tumba de su hijo parecía un escenario demasiado perfecto para una tragedia que nunca dejó de sangrar. Caminó con un ramo caro en la mano, escoltada a distancia por seguridad, pero por dentro iba sola, como siempre iba sola desde aquel día. Se arrodilló frente al nombre grabado y sintió el mismo nudo en la garganta, esa culpa que no entiende de contratos ni de cuentas bancarias. Iba a dejar las flores cuando escuchó un sollozo, bajo, ahogado, como si alguien intentara llorar sin permiso. No venía de lejos, venía justo del otro lado de la tumba. Valeria giró despacio, irritada al principio, y entonces la vio. Una mujer latina, ropa sencilla, rodillas en la tierra húmeda, abrazando a un niño pequeño que temblaba de dolor. El niño tenía la cara roja, los ojos hinchados, y apretaba entre sus manos una flor aplastada, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. La mujer murmuraba algo entre lágrimas, palabras que Valeria no alcanzó a entender, hasta que escuchó un nombre que le rompió el pecho. Porque la mujer no estaba llorando por alguien, estaba llorando por su hijo, y lo decía como si lo hubiera conocido, como si lo hubiera amado. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando el niño levantó la mirada, y Valeria vio algo imposible en ese rostro. La misma cicatriz pequeña junto a la ceja derecha, exactamente en el mismo lugar. Valeria dio un paso atrás, el corazón golpeándole las costillas como un animal desesperado. Quiso decir, ¿quién eres? Quiso ordenar que se fueran. Quiso pensar que era una coincidencia, pero su cuerpo ya sabía la verdad antes que su mente. La mujer abrazó más fuerte al niño, como si lo protegiera de ella, y susurró con una voz rota, «Por favor, no nos quite lo único que él nos dejó. Si esta historia ya te estremeció, quédate hasta el final y suscríbete al canal, porque lo que viene va a cambiar todo lo que creías saber». Valeria se quedó de pie, inmóvil, con el ramo temblándole entre los dedos. El sonido del cementerio desapareció por un instante, como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración. Miró otra vez al niño, intentando convencerse de que su mente le estaba jugando una broma cruel, una de esas trampas que el dolor construye cuando no cicatriza. Pero no era solo la cicatriz, era la forma de los ojos, la manera en que fruncía la frente cuando lloraba. Gestos que había visto miles de veces en fotografías, en recuerdos que nunca la abandonaron. La mujer levantó la mirada con miedo, no miedo al lugar, ni a la tumba, sino a Valeria, como si supiera exactamente quién era ella, como si supiera de su poder, de su apellido, de todo lo que podía perder en un solo gesto. Sus labios temblaron antes de hablar, pero no pidió dinero, ni ayuda, ni perdón. Solo dijo, casi sin voz, que no querían problemas, que solo habían venido a despedirse como él merecía. Valeria sintió una punzada en el estómago. Nadie hablaba así de su hijo. Nadie, excepto ella. Y ahora esa desconocida. Recordó de golpe los silencios incómodos, las llamadas que nunca se le explicaron del todo, los informes que firmó sin leer cuando aún estaba en shock. En ese momento, algo empezó a encajar de una forma que la aterrorizó. Tal vez había preguntas que nunca se atrevió a hacer. Tal vez había verdades que alguien se encargó de enterrar junto con el cuerpo. El niño, ajeno a la tensión, se soltó un poco del abrazo de la mujer y dio un paso hacia la tumba. Colocó su flor aplastada con cuidado, como si fuera un tesoro, y susurró algo que Valeria no escuchó, pero sintió. Fue ahí cuando entendió que no estaba frente a una casualidad. Estaba frente a una historia que alguien había intentado borrar, y mientras los pasos de los guardias se acercaban a lo lejos, Valeria supo que ese día no solo había venido a visitar una tumba, había venido a enfrentar una verdad capaz de destruir todo lo que había construido, o de devolverle por primera vez algo parecido a la paz. Valeria caminó unos pasos hacia atrás cuando los guardias finalmente llegaron, alertados más por su instinto que por una orden directa. Ella levantó la mano de inmediato sin mirarlos, sin girarse. Ese gesto bastó para detenerlos. Nadie se movía sin su permiso.
Nadie jamás lo hacía. Aún así, por dentro, Valeria sentía algo nuevo y peligroso, miedo de perder el control de una historia que siempre creyó dominada. La mujer latina se puso de pie con dificultad, todavía sosteniendo al niño contra su pecho. Sus ojos iban del rostro de Valeria a los hombres de traje, calculando rutas de escape que no existían. Valeria notó sus manos ásperas, las uñas cortas, la ropa limpia, pero gastada. No era alguien que buscara problemas, era alguien acostumbrada a sobrevivir, y eso, por alguna razón, le dolió más que cualquier reproche. Valeria pidió que los guardias se retiraran unos metros. No explicó nada, no tenía que hacerlo. Cuando quedaron solos otra vez, el silencio volvió a caer como una losa pesada. Valeria respiró hondo antes de hablar y cuando lo hizo, su voz sonó más baja de lo habitual, casi humana. Preguntó quién era, preguntó por qué estaban ahí, preguntó por el niño. Cada palabra le costó más que millones firmados en un contrato. La mujer dudó. Miró la tumba, miró al niño, y luego, como si ya no tuviera nada que perder, dijo su nombre. Dijo que había conocido al hijo de Valeria años atrás, cuando ella limpiaba oficinas de madrugada, cuando él aún no era una noticia trágica en los medios. Dijo que él era distinto de lo que la gente creía, que sonreía fácil, que ayudaba cuando nadie miraba. Valeria sintió que cada frase le arrancaba una capa de la piel. Mientras la mujer hablaba, Valeria fue arrastrada a un recuerdo que nunca quiso revisitar. El día del accidente, la llamada a las 3 de la mañana, las palabras técnicas, frías, diseñadas para no sentir, fue instantáneo. No hubo sufrimiento, no hay responsables. Ella aceptó todo porque no tenía fuerzas para discutir, porque necesitaba creer que no había más preguntas. Ahora entendía que alguien se había asegurado de eso. El niño se removió entre los brazos de la mujer y miró otra vez a Valeria. No había rencor en sus ojos, ni siquiera curiosidad. Había algo peor, una calma triste, demasiado adulta para su edad. Valeria sintió una presión en el pecho al darse cuenta de que ese niño había aprendido a no esperar nada de nadie. Y sin darse cuenta, pensó algo que la sacudió. Si él viviera, tendría esta edad. La mujer explicó que nunca buscó dinero, que nunca quiso aparecer, que había prometido guardar silencio, que el niño había insistido en venir, que quería conocer al hombre bueno del que ella hablaba. Valeria cerró los ojos un segundo. Hombre bueno. Nadie describía así a su hijo en los informes. Allí solo había cifras, cláusulas, consecuencias, nada de humanidad. Un guardia se aclaró la garganta a lo lejos, recordándole que el mundo real seguía ahí. Sintió la vieja Valeria intentar regresar, la mujer de acero que no dudaba, que resolvía con una llamada. Pero algo se había roto, algo que no podía volver a ensamblarse, y cuando volvió a mirar a la mujer, no vio una amenaza. Vio una verdad caminando sin protección. Valeria decidió algo impulsivo. Les pidió que la acompañaran a su auto, no como una orden, sino como una invitación tensa. La mujer dudó, pero el niño tiró suavemente de su mano, como si ya hubiera tomado una decisión por los dos. Subieron al vehículo en silencio, separados por más de 1 metro de cuero y lujo que nunca se había sentido tan incómodo. Durante el trayecto, Valeria observó por el espejo retrovisor cómo el niño tocaba todo con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo que no le pertenecía. Esa imagen le perforó el alma. Pensó en cuántas cosas su hijo había tenido que ocultar para no incomodarla. Pensó en cuántas veces ella eligió no ver. Llegaron a un departamento discreto, lejos de las mansiones y de los titulares. Valeria usaba ese lugar cuando necesitaba desaparecer. Ironía pura. Allí, sin fotógrafos ni testigos, la mujer empezó a contar la parte que nunca apareció en ningún expediente. Habló de amenazas veladas, de un acuerdo que no entendió del todo, de una noche en que le dijeron que lo mejor para todos era que se fuera. Valeria sintió náuseas al reconocer patrones, los mismos que ella había usado cientos de veces para resolver problemas. En medio del relato, Valeria se dio cuenta de algo que la heló. Nadie había mencionado nunca al niño. Nadie había considerado la posibilidad de que su hijo dejara algo más que recuerdos. Y eso no era un error, era una decisión
Una decisión que beneficiaba a demasiada gente poderosa, incluida ella, aunque no quisiera admitirlo. Si en este punto sientes que algo no encaja, quédate. Porque lo que Valeria estaba a punto de descubrir no solo iba a cambiar su pasado, sino a poner en riesgo todo su imperio. Valeria pidió pruebas. No por desconfianza, sino por necesidad. La mujer sacó un sobre viejo doblado y redoblado hasta quedar blando. Dentro había fotos, mensajes, una pulsera diminuta. Valeria reconoció esa pulsera al instante. Ella misma la había comprado años atrás, en un aeropuerto sin saber por qué. La había regalado a su hijo casi sin mirarlo. Ahora estaba ahí en manos de un niño que no debería existir. El aire se volvió pesado. Valeria sintió que cada respiración era una confesión tardía. Quiso gritar, quiso romper algo, quiso retroceder en el tiempo. Pero solo pudo sentarse y aceptar que su silencio había tenido consecuencias irreversibles. La mujer la miró con una mezcla de rabia y cansancio. No la odiaba, la había superado. Valeria preguntó lo que más miedo le daba preguntar. La mujer asintió antes de que terminara la frase. Sí, él era su hijo. No legalmente, no públicamente, pero en todo lo que importaba, lo era. El niño levantó la vista y por primera vez sonrió apenas, como si intuyera que algo grande acababa de cambiar. En ese instante, el teléfono de Valeria vibró. Un mensaje corto, urgente, de alguien que no escribía sin motivo. Tenemos un problema. Alguien preguntó por el pasado. Valeria sintió el frío recorrerle la espalda, porque entendió que no solo estaba desenterrando la verdad, estaba despertando a quienes habían trabajado muy duro para enterrarla. Valeria no respondió el mensaje de inmediato. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si al no mirarlo pudiera retrasar lo inevitable. Durante años había aprendido a reaccionar en segundos, a anticiparse a los riesgos antes de que se convirtieran en incendios. Pero esta vez no era una empresa en crisis ni un socio desleal. Era su propia historia la que estaba saliendo a la superficie, y no había manual para eso. La mujer observaba cada gesto en silencio. No preguntó quién había escrito ni qué significaba. Conocía ese tipo de tensión. La había sentido antes, cuando hombres con sonrisas educadas le decían que era mejor no hacer preguntas. El niño, ajeno a todo, se sentó en el suelo y comenzó a dibujar con un lápiz que encontró en una mochila. Valeria lo miró de reojo. Dibujaba una casa, no una mansión, una casa pequeña, con una puerta grande y una ventana torcida. Algo simple, algo real. Valeria pidió café, no porque lo necesitara, sino porque necesitaba tiempo. Mientras la cafetera hacía ruido, su mente reconstruía escenas que siempre había considerado cerradas. Recordó reuniones donde se hablaba de riesgos reputacionales. Recordó asesores sugiriendo soluciones limpias, silenciosas, eficientes. Nunca preguntó demasiado. Pagó para no saber. Y ahora entendía el verdadero costo de esa comodidad. Cuando regresó a la sala, la mujer le dijo algo que Valeria no esperaba. Le dijo que su hijo había querido presentarle al niño, que había hablado de ella con orgullo, incluso con miedo, miedo a decepcionarla, miedo a perder su apellido, su aprobación. Valeria sintió una punzada seca en el pecho. Nunca imaginó que ella fuera el obstáculo. Siempre creyó ser el refugio. La conversación se volvió más dura. Salieron nombres, fechas, un médico que firmó informes apresurados, un abogado que cerró acuerdos en tiempo récord. Valeria empezó a reconocer piezas del tablero. Algunas las había movido ella misma, otras se movieron por su bien, y ese bien ahora tenía un rostro, una cicatriz y una voz pequeña que preguntó si podía ir al baño. Mientras el niño se alejaba por el pasillo, Valeria sintió el impulso de detenerlo, de decirle algo importante, algo que compensara años de ausencia. No lo hizo. Todavía no. Sabía que cualquier palabra dicha sin verdad sería otra forma de traición. Se limitó a seguir escuchando. La mujer explicó que había vivido escondida más por protección que por miedo. Que hubo pagos, sí, pero condicionados al silencio. Que nunca pensó en romper el acuerdo hasta que el niño empezó a hacer preguntas. Preguntas que ella ya no pudo esquivar. ¿Por qué no podía decir su apellido?
¿Por qué no podía ver fotos? ¿Por qué todos bajaban la voz cuando hablaban de su padre? Valeria apretó los labios. Conocía bien ese tipo de silencio. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, Valeria lo miró. Otro mensaje, más directo. Hay periodistas revisando archivos antiguos. Alguien habló. Valeria levantó la vista y cruzó la mirada con la mujer. No hizo falta explicar nada. Ambas entendieron que el tiempo se había acortado peligrosamente. Valeria se puso de pie y caminó hasta la ventana. Desde allí la ciudad parecía tranquila, ajena a la tormenta que se estaba formando. Pensó en todo lo que podía perder. Empresas, prestigio, relaciones. Pensó también en todo lo que ya había perdido sin darse cuenta. Un hijo. Años, la oportunidad de haber hecho lo correcto antes. Si en algún momento de esta historia te estás preguntando ¿qué harías tú en su lugar? Quédate, porque Valeria estaba a punto de tomar una decisión que no tendría marcha atrás. Cuando el niño regresó, Valeria se agachó frente a él por primera vez. No como empresaria, no como heredera, como madre tardía. Le preguntó si le gustaba dibujar. Él asintió y le mostró su dibujo. La casa tenía 3 figuras, 2 grandes y una pequeña. Valeria tragó saliva. No preguntó quién era quién. No hacía falta. En ese momento, el intercomunicador sonó. Seguridad. Alguien insistía en entrar. Valeria cerró los ojos apenas un segundo. Sabía quién era. Sabía que no venían a ayudar. La mujer se tensó de inmediato, abrazando al niño como al principio, como en el cementerio. Todo parecía repetirse, pero esta vez Valeria no estaba dispuesta a mirar desde lejos. Dio una orden clara. Que nadie entrara sin su permiso, que se retrasara todo, que se ganara tiempo. Colgó y respiró hondo. Luego miró a la mujer y dijo algo que nunca pensó decir en su vida, que había estado equivocada. No como disculpa, como admisión. La mujer no respondió, no lloró, no celebró. Solo asintió lentamente, como quien escucha una verdad demasiado tarde, pero necesaria. El niño tomó la mano de Valeria sin darse cuenta. Fue un gesto simple, casi accidental, pero para Valeria fue un terremoto silencioso. Entonces sonó el teléfono una tercera vez. Esta vez era una llamada. Un nombre que Valeria no veía desde hacía años apareció en la pantalla. Uno de los hombres que había resuelto todo. Valeria no contestó. Miró al niño, miró a la mujer, y entendió que ese silencio iba a costarle caro, porque al no responder, acababa de declarar una guerra que no había elegido, pero que ya no podía evitar. Valeria dejó que el teléfono siguiera vibrando hasta que el sonido murió solo, como un animal cansado. Durante años esa llamada habría sido respondida en el primer tono. Esa vez no. Algo había cambiado de lugar dentro de ella, y ya no sabía si podría volver a acomodarlo. Caminó hasta la mesa, tomó aire y miró a la mujer con una calma que no sentía del todo. Le dijo que necesitaban proteger al niño. No mañana, no después, ahora. La mujer no preguntó cómo. Ya había aprendido que cuando la gente poderosa decía proteger, casi siempre significaba controlar. Pero Valeria no habló de esconderlo ni de moverlo de ciudad. Habló de decir la verdad, de sacar a la luz lo que se había firmado en silencio, de romper acuerdos que nunca debieron existir. La mujer la miró como si estuviera escuchando algo imposible. Nadie renunciaba voluntariamente a tanto. El niño observaba la escena desde el sofá, abrazando su dibujo. Valeria se dio cuenta de que, por primera vez, él no parecía tener miedo, no porque entendiera lo que pasaba, sino porque sentía algo nuevo. Alguien estaba eligiendo quedarse. Esa idea le golpeó el pecho con fuerza. Ella había pasado la vida eligiendo ganar, nunca quedarse. Valeria llamó a su abogado más antiguo, uno que no debía favores a nadie más que a ella. Le habló sin rodeos, le pidió revisar documentos cerrados, acuerdos sellados, informes médicos. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Luego, una frase que la heló. «Eso no va a gustar». Valeria respondió con voz firme que ya no le importaba. Colgó antes de escuchar advertencias. Mientras tanto, la mujer contó algo que terminó de romperla. Dijo que su hijo había sospechado que algo no estaba bien antes de morir,
que había hablado de grabaciones, de mensajes guardados por si acaso, que una noche le pidió que prometiera cuidar al niño. Valeria sintió que el aire se le escapaba. No solo había habido amor, había habido miedo, y ella nunca lo vio. Si estás escuchando esto y sientes un nudo en el estómago, suscríbete y quédate, porque esta historia apenas está mostrando su verdadero rostro. Valeria pidió ver esas grabaciones. La mujer negó con la cabeza. No las tenía, nunca las tuvo. Alguien más se había encargado de eso, alguien que aún estaba muy cerca del poder. Valeria entendió el mensaje oculto. No solo habían enterrado una verdad, habían eliminado pruebas, y quienes lo hicieron seguían observando. El intercomunicador volvió a sonar más insistente. Esta vez no pedían entrar, avisaban. Un coche desconocido estaba estacionado frente al edificio. Valeria sintió una presión fría en la nuca. Conocía esa forma de intimidar. No era violencia directa, era recordarte quién mandaba. Caminó hacia la puerta, respiró hondo y volvió a mirar al niño. Le prometió algo sin decirlo en voz alta, una promesa que no podía romper sin perderse a sí misma. Le dijo a la mujer que no estaban solas, que tal vez ya era tarde para salvar el pasado, pero no para proteger el futuro. La mujer dudó. No confiaba en promesas, confiaba en hechos. Valeria abrió un cajón y sacó un documento antiguo, un testamento provisional, nunca publicado, nunca firmado, algo que había preparado por miedo, no por amor. Lo deslizó sobre la mesa. La mujer lo leyó con cuidado. Sus manos empezaron a temblar, no por el dinero, por el reconocimiento, por el apellido escrito donde nunca debió faltar. En ese momento el teléfono de Valeria recibió un último mensaje. Solo una frase: «Sabemos que no estás sola». Valeria levantó la mirada lentamente. Ya no había vuelta atrás, porque ahora no solo había una verdad por revelar, había un niño por defender y enemigos dispuestos a todo para que esa tumba siguiera siendo solo una tumba. Valeria no apartó la vista del mensaje durante varios segundos. «Sabemos que no estás sola». No era una amenaza directa, era peor. Era la confirmación de que cada paso que diera sería observado, medido, y si hacía falta castigado. Apoyó el teléfono con cuidado, como si pudiera contaminar el aire, y miró al niño. Él estaba sentado en el suelo, concentrado en doblar su hoja de papel una y otra vez, sin saber que su existencia había activado fuerzas que jamás debería enfrentar. La mujer fue la primera en hablar. Dijo que si esto se volvía peligroso, se irían, que no necesitaban nada más, que ya habían vivido escondidos antes. Valeria negó lentamente con la cabeza. Le dijo que huir solo confirmaría lo que otros querían, que el niño fuera tratado como un error, y por primera vez, la mujer la interrumpió. Le dijo que para ella, el niño nunca fue un error. Fue lo único correcto que salió de una historia llena de miedo. Valeria aceptó esa frase como un golpe justo. Caminó hacia la cocina, tomó un vaso de agua que no bebió y dejó que los recuerdos terminaran de ordenarse. Recordó la última discusión con su hijo. Recordó su tono frío, su obsesión con el control, su incapacidad para escuchar. Recordó cómo le dijo que estaba exagerando, que se concentrara en su futuro. Ahora entendía a qué futuro se refería, a uno donde él no cabía. Decidió mover al niño esa misma noche. No para esconderlo, sino para sacarlo del alcance inmediato de quienes ya habían empezado a moverse. Llamó a alguien de confianza, alguien fuera del circuito habitual, una persona que no debía favores, que no aparecía en agendas ni en registros fáciles. Dio instrucciones claras, nada de nombres, nada de documentos, solo protección. Mientras hablaba, la mujer la observaba con atención, no con gratitud, con cautela. Valeria entendió que la confianza no se compra con decisiones rápidas, sino con constancia. Colgó y se acercó al niño. Se sentó en el suelo, a su altura. Le preguntó si le gustaría ir a un lugar con árboles, con espacio para correr. Él asintió con una sonrisa pequeña, tímida, como si tuviera miedo de entusiasmarse demasiado. El coche frente al edificio seguía ahí. Valeria lo sabía. No necesitaba mirar, lo sentía. Aún así, cuando el ascensor se abrió y entraron, no hubo confrontación, solo miradas largas, silenciosas, mensajes sin palabras. Valeria sostuvo la mirada sin bajar la cabeza.
Era la primera vez en años que lo hacía sin estrategia, solo con decisión. El trayecto fue corto, pero eterno. Nadie habló. El niño se quedó dormido apoyado en el hombro de la mujer. Valeria lo observó desde el asiento delantero, grabando cada detalle, como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo con solo cerrar los ojos. Pensó en lo absurdo que era todo. Había comprado islas, empresas, voluntades, y nunca había sabido cómo proteger lo único que importaba. Llegaron a una casa discreta, rodeada de verde. No lujo, silencio, seguridad sin ostentación. Valeria respiró por primera vez en horas. La mujer cargó al niño hasta una habitación pequeña. Lo acostó con cuidado. Antes de salir, Valeria se acercó y le acomodó una manta. Sus manos temblaron apenas. No se permitió más. En la sala, la mujer se volvió hacia ella. Le dijo algo que Valeria no esperaba oír nunca, que si fallaba, si en algún momento volvía a elegir el poder sobre la verdad, no habría segunda oportunidad. Valeria asintió. No prometió nada en voz alta. Las promesas ya no bastaban. Si hasta aquí sigues escuchando, deja un comentario. Porque la decisión que Valeria tomó esa noche iba a provocar una reacción en cadena imposible de detener. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era una amenaza velada. Era un aviso formal, una citación, un archivo reabierto, un nombre antiguo apareciendo en documentos nuevos. Valeria cerró los ojos un segundo. Supo que el pasado había dejado de ser pasado. Y mientras el niño dormía en una casa que no figuraba en ningún registro, Valeria entendió que la verdadera batalla no sería legal ni mediática, sería moral. Porque para salvarlo tendría que exponer no solo a otros, sino a sí misma. Y esa verdad, una vez dicha, jamás podría volver a enterrarse. El amanecer llegó sin avisar, como si el mundo no tuviera idea de que algo se estaba rompiendo por dentro. Valeria no había dormido. Se quedó sentada en una silla frente a la ventana, observando cómo la luz iba tomando el jardín poco. Pensó en cuántas veces había visto salir el sol desde un avión privado, desde una suite, desde lugares donde nada importaba realmente. Ese amanecer, en cambio, pesaba. Cada rayo parecía una pregunta sin respuesta. El teléfono vibró otra vez. Esta vez no era amenaza ni advertencia. Era una notificación legal. La reapertura oficial de un expediente cerrado años atrás por falta de mérito. Valeria sonrió sin humor. Faltaba mérito porque alguien había pagado para que faltara. Lo sabía. Lo había sabido siempre, en algún rincón incómodo de su conciencia. Ahora ese rincón estaba en llamas. La mujer salió de la habitación del niño con pasos suaves. Dijo que seguía dormido. Dijo también que había tenido pesadillas, que murmuraba el nombre de su padre. Valeria sintió una presión en el pecho tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa. No pidió detalles. No los necesitaba. Algunas cosas se entienden mejor cuando no se explican. Valeria llamó a su equipo, no al completo, solo a 2 personas, las únicas que no habían participado en el pasado. Les dio instrucciones claras, preparar todo para una comparecencia pública, sin filtros, sin control de daños. Cuando uno de ellos intentó sugerir una estrategia más prudente, Valeria lo cortó con una frase seca. Esta vez no voy a negociar con la verdad. Colgó y se dio cuenta de que sus manos no temblaban. Por primera vez en años, sentía una calma extraña, paz, determinación. Caminó hacia la cocina y preparó desayuno. Algo simple. Pan tostado. Jugo. Se sorprendió a sí misma haciéndolo. Nunca había preparado desayuno para nadie, mucho menos para un niño que no sabía si algún día podría llamarla por su nombre. Cuando el niño despertó, la miró con curiosidad, no con miedo. Le preguntó si ese lugar era suyo. Valeria respondió que no, que era solo un sitio para estar a salvo. El niño asintió, como si entendiera perfectamente el concepto de a salvo. Se sentó a la mesa y empezó a comer en silencio. La mujer observaba la escena con una mezcla de desconfianza y cansancio. Valeria no intentó ganarse nada, simplemente estuvo. Más tarde, llegaron las primeras consecuencias, llamadas de socios, mensajes de familiares, advertencias disfrazadas de consejos,
Piensa bien lo que vas a hacer. No revuelvas el pasado. Hay demasiada gente implicada. Valeria escuchó todo, agradeció algunas llamadas, ignoró otras. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Decir la verdad iba a costar caro porque demasiados habían vivido cómodos sobre la mentira. Si estás escuchando esto y te preguntas hasta dónde llega el poder cuando se siente amenazado, quédate, porque lo que vino después superó todo lo que Valeria había imaginado. A media tarde llegó la noticia que lo cambió todo. Un periodista había conseguido acceso a un archivo perdido, fotografías, correos, un nombre que conectaba directamente a la muerte de su hijo con una operación de encubrimiento. El nombre no era desconocido. Era alguien que Valeria había invitado a su mesa más de una vez, alguien que había brindado por su familia. La mujer escuchó en silencio mientras Valeria le contaba. No hubo sorpresa. Solo confirmó algo que había sentido siempre. La verdad no había sido enterrada por error, sino por conveniencia. El niño, ajeno a la gravedad, jugaba con una pelota en el jardín. Reía. Ese sonido atravesó a Valeria como un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Valeria tomó el teléfono y marcó un número que había jurado no volver a usar. Una línea directa, privada. Cuando la voz al otro lado respondió, Valeria habló sin rodeos. Dijo que sabía. Dijo que iba a hablar. Dijo que esta vez no habría acuerdos. El silencio al otro lado duró varios segundos. Luego llegó la frase que confirmó todo. Estás cometiendo un error. Valeria colgó sin responder. Miró al niño, miró a la mujer, y entendió que el verdadero error había sido callar durante tantos años. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para otro día cualquiera, Valeria tomó la decisión final. Iba a aparecer, iba a contar todo. Iba a decir el nombre del niño en voz alta, frente a cámaras, frente a jueces, frente a quienes habían creído que el dinero podía comprar el olvido. Pero no sabía algo aún. No sabía que en ese mismo momento alguien más había decidido que esa verdad no debía salir jamás, y que estaban dispuestos a todo para asegurarse de ello. La noche cayó con una calma falsa, de esas que preceden a algo grave. Valeria revisó cada detalle de la casa, no por paranoia, sino por instinto. Había aprendido a leer los silencios largos, las ausencias repentinas, los movimientos que no dejan huella. Todo parecía en orden, demasiado en orden. La mujer también lo sintió, no dijo nada, pero cerró una ventana que nadie había abierto. Valeria decidió adelantar la comparecencia. No esperaría a la mañana siguiente. Cada hora que pasaba era una hora para que otros se reorganizaran. Llamó de nuevo a su equipo y dio una orden que los dejó en silencio. Transmisión en vivo, sin guión, sin edición previa. Uno de ellos intentó protestar. Valeria lo cortó. Dijo que si iban a destruirla, al menos sería diciendo la verdad con su propia voz. El niño estaba en el sofá, viendo dibujos animados con el volumen bajo. Valeria se acercó y se sentó a su lado. No sabía qué decirle. No había palabras simples para explicar que su vida estaba a punto de cambiar otra vez. Le preguntó si tenía miedo. El niño negó con la cabeza y dijo algo que la dejó inmóvil, que ya había aprendido a no asustarse cuando los adultos se ponen serios. Esa frase la atravesó más que cualquier amenaza. La mujer pidió hablar a solas con Valeria. Le dijo que si esto salía mal, no dudaría en irse. No por cobardía, sino por supervivencia. Valeria asintió. Le entregó un teléfono alternativo, una llave, direcciones que no figuraban en ningún sistema. No lo hizo como plan B, lo hizo como acto de responsabilidad. Por primera vez, pensó antes en el niño que en las consecuencias. Minutos antes de salir al aire, el sistema de seguridad detectó una interferencia. Breve, precisa, profesional. No un ataque directo, una prueba. Valeria sonrió con amargura. Ya estaban ahí, no físicamente, aún. Respiró hondo y se sentó frente a la cámara. La luz roja se encendió. Empezó hablando de su hijo, no del apellido, no del imperio, del niño que había criado a medias, de la distancia, de los errores. Su voz no tembló. Dijo que había aceptado versiones cómodas, dijo que había firmado papeles sin leer, dijo que el silencio también mata.
La audiencia empezó a crecer. Miles. Luego millones. Cuando mencionó al niño, no dijo su nombre. Dijo que existía. Dijo que había sido ocultado. Dijo que ella había permitido que eso pasara. El chat explotó. Preguntas, acusaciones, apoyos. Valeria siguió. No se detuvo. Nombró fechas. Nombró mecanismos. Nombró la palabra que nadie quería oír. Encubrimiento. En ese momento, se fue la luz. No un apagón total, solo lo suficiente para cortar la transmisión durante unos segundos. Valeria no se movió. Miró a la cámara apagada. Sabía que esos segundos eran un mensaje. La energía volvió. La transmisión también. Valeria retomó sin disculparse. Dijo que si la señal se cortaba otra vez, continuaría. Que no se iría. Que no volvería a callar. La mujer apareció en la puerta con el niño en brazos. No entró al plano. Valeria los vio y asintió apenas. Era la señal. El plan alternativo se activaba. La transmisión seguía, pero el tiempo se había vuelto peligroso. Si estás aquí todavía, deja tu comentario, porque lo que ocurrió después no fue un escándalo mediático, fue un punto de no retorno. Un ruido seco sonó en el exterior. Luego otro. No disparos. Puertas. Valeria entendió al instante. Seguridad privada, con órdenes que no venían de un juez. Se levantó de la silla sin cortar la transmisión. Dijo una última frase mirando directo a la cámara, que la verdad no necesita permiso. La señal volvió a caer, esta vez por completo. Y mientras hombres desconocidos rodeaban la casa y el niño era llevado por una salida que nadie conocía, Valeria comprendió algo con una claridad brutal. Había ganado la batalla moral, pero la guerra real acababa de empezar. El silencio que siguió al corte fue absoluto, casi violento. Valeria se quedó de pie en la sala oscura, escuchando su propia respiración mientras los pasos afuera se multiplicaban. No gritó, no corrió. Sabía que cualquier gesto brusco sería usado en su contra. Se limitó a caminar lentamente hacia el centro de la habitación, visible, sola. Que la vieran, que supieran que no se escondía. La mujer ya no estaba. El niño tampoco. El plan se había activado sin palabras, como solo ocurre cuando el miedo y el amor ya han ensayado ese momento 1000 veces. Valeria sintió un dolor seco al pensar que quizás esa había sido la única despedida. Pero también sintió alivio. Si iban a destruir algo esa noche, no sería él. La puerta principal se abrió sin permiso. 3 hombres entraron, vestidos como seguridad corporativa, sin insignias oficiales. Uno de ellos la llamó por su apellido, con un tono casi respetuoso. Le dijo que necesitaban hablar. Valeria lo miró sin responder. Pensó en cuántas veces esa misma palabra había sido el inicio de un silencio comprado. Le mostraron un documento, no una orden judicial, una advertencia elegante. Le explicaron que lo que había hecho tenía consecuencias, que había acuerdos firmados, que había nombres que no podían pronunciarse en voz alta sin provocar daños irreversibles. Valeria escuchó todo con atención. Luego dijo algo que los descolocó, que ya era tarde, que el archivo estaba fuera, que otros también hablaban, que el miedo ya no era solo suyo. Uno de los hombres apretó la mandíbula. No estaban acostumbrados a la resistencia, mucho menos a ese tipo de calma. Valeria continuó. Dijo que si le pasaba algo, si esa noche no salía viva de esa casa, el niño aparecería públicamente, que había instrucciones, que había pruebas duplicadas. No era una amenaza, era un hecho. El líder dio un paso atrás. Entendió el mensaje. No se trataba de ganar, se trataba de minimizar pérdidas. Dio una señal con la mano. Los hombres se retiraron tan rápido como habían llegado. No se disculparon, no dejaron rastro. Solo una casa en penumbra y una mujer temblando por dentro, pero firme por fuera. Valeria se sentó en el suelo cuando se quedó sola. No lloró, no todavía. Pensó en su hijo, pensó en el niño, pensó en cómo una tumba había sido el inicio de todo. Se dio cuenta de que, por primera vez, no sentía vergüenza. Sentía miedo, sí, pero también algo parecido a dignidad.
Horas después, recibió un mensaje desde el teléfono alternativo. Una sola palabra: a salvo. Valeria cerró los ojos y dejó escapar el aire que había estado conteniendo desde el cementerio. No sabía cuándo volvería a verlos. No sabía cómo terminaría todo esto. Pero sabía algo con certeza brutal: ya no estaba huyendo. Al amanecer, la noticia explotó. Fragmentos de la transmisión circularon por todas partes. Analistas, jueces, periodistas. El nombre de Valeria Santoro ya no estaba asociado solo a riqueza y poder, sino a una confesión que nadie esperaba. Algunos la llamaron valiente, otros irresponsable. A ella ya no le importaba. Lo que sí le importaba era que, en algún lugar, un niño dormía sin saber que había cambiado el destino de personas que jamás conocería, que había obligado a una mujer a mirar de frente lo que había negado toda su vida, que había demostrado que incluso los imperios más sólidos se quiebran cuando la verdad decide salir a la luz. Y mientras el mundo discutía culpables, Valeria entendió la verdadera lección de todo aquello. No hay fortuna capaz de comprar el perdón, pero a veces enfrentarse a la verdad es la única herencia que vale la pena dejar. Valeria pasó el día siguiente moviéndose como si estuviera dentro de una burbuja de vidrio. Todo se veía igual por fuera, pero cualquier golpe podía hacerlo estallar. La casa quedó vacía al amanecer. Ni rastro de los hombres, ni señales visibles de la amenaza. Solo el eco de lo que había ocurrido y una certeza incómoda. Ya no controlaba el ritmo de los acontecimientos. Las consecuencias no tardaron. A media mañana, su abogado más antiguo llegó sin avisar. No traía papeles, traía miedo. Le dijo que varios contratos estaban siendo revisados, que antiguos aliados estaban tomando distancia, que alguien había activado mecanismos legales dormidos durante años. Valeria escuchó sin interrumpir. Sabía que esa purga era el precio de hablar, y estaba dispuesta a pagarlo. Mientras tanto, en un lugar que no figuraba en mapas digitales, la mujer y el niño intentaban adaptarse al silencio. La casa era segura, pero ajena. El niño preguntó cuándo volverían. No preguntó a dónde, solo cuándo. La mujer no supo qué responder. Miró el teléfono alternativo sin señal y pensó que vivir huyendo también deja marcas invisibles. Valeria recibió una llamada inesperada. No de un enemigo, sino de alguien que había callado demasiado tiempo. Un ex empleado de su empresa, despedido años atrás, le ofrecía información. No por dinero, por alivio. Dijo que había guardado copias, que nunca pudo dormir tranquilo desde aquella noche. Valeria lo citó de inmediato. Sabía que cada testimonio sumaba y cada uno aumentaba el peligro. En la reunión, el hombre confirmó lo peor, que la muerte de su hijo no fue solo negligencia. Hubo presión, hubo prisa. Hubo una orden implícita de cerrar el caso antes de que aparecieran nombres incómodos. Valeria sintió un frío lento recorrerle la espalda. No estaba escuchando una teoría, estaba escuchando una confesión. Si llegaste hasta aquí, quédate, porque cuando la verdad empieza a multiplicarse, nadie puede controlar quién cae primero. Esa misma tarde, los medios filtraron un dato nuevo. El niño. No su nombre, pero sí su existencia. Titulares ambiguos, preguntas sin respuesta. Valeria entendió que el reloj se había acelerado brutalmente. Llamó al número alternativo. Contestó la mujer. Voz firme. Seguían a salvo. Pero no por mucho tiempo si la exposición continuaba. Valeria tomó entonces la decisión más difícil hasta ese momento. No escondería al niño indefinidamente. Tampoco lo lanzaría al fuego mediático. Prepararía el terreno. Lento, legal, irreversible. Reconocimiento formal, protección judicial, un movimiento que obligaría a todos a mostrar sus cartas. Esa noche, Valeria firmó documentos que podían destruir su imperio. No lo hizo temblando, lo hizo con una calma extraña, casi solemne. Pensó en la tumba, en la mujer llorando, en el niño con la flor aplastada, y entendió que el verdadero legado no era lo que había construido, sino lo que estaba dispuesta a perder. Cuando se levantó de la mesa, el teléfono vibró con un mensaje nuevo. Solo una línea, enviada desde un número desconocido. No llegues a mañana.
Valeria no borró el mensaje, no respondió. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad iluminada, consciente de que el siguiente día no sería una continuación, sería una confrontación directa. Y esta vez ya no había marcha atrás. Valeria no durmió. No por miedo al mensaje, sino por lo que significaba. No llegues a mañana no era solo una amenaza, era una cuenta regresiva. Aún así, cuando salió el sol, se levantó, se duchó y se vistió como siempre. No con lujo, con sobriedad, como alguien que va a enfrentar consecuencias, no a escapar de ellas. El primer movimiento vino desde fuera. Una denuncia formal fue presentada por un fiscal que Valeria nunca había visto antes. No la acusaba directamente, pero abría la puerta a investigar decisiones pasadas, firmas, silencios. Valeria entendió la jugada. No podían atacarla de frente todavía, así que empezarían a desgastarla. Titulares calculados, dudas sembradas, el mismo método que ella había usado tantas veces sin cuestionarlo. A media mañana, el abogado la llamó con la voz quebrada. Le dijo que había recibido presiones, que su licencia estaba en juego, que no podía seguir. Valeria lo liberó sin reproches. No todos estaban hechos para caer con ella. Colgó y se dio cuenta de que, por primera vez, estaba realmente sola en la cima. Y extrañamente, eso la hizo sentir más ligera. En la casa segura, el niño despertó inquieto. Preguntó por Valeria. No por su padre, por ella. La mujer lo miró en silencio, sorprendida. Le dijo que estaba ocupada arreglando cosas importantes. El niño asintió y dijo algo que la desarmó. Que ella también parecía triste cuando arreglaba cosas importantes. La mujer sintió un nudo en la garganta. Empezaba a ver algo que no esperaba ver. Constancia. El mundo exterior se volvió hostil. Socios retiraron inversiones. Fundaciones cancelaron eventos. Viejas amistades dejaron de llamar. Valeria observó cómo se derrumbaba una red que siempre creyó sólida. Pero entre los escombros apareció algo nuevo. Mensajes anónimos de apoyo. Personas contando historias similares. Empleados que habían callado. La verdad empezaba a encontrar eco. Si todavía estás aquí, comenta, porque cuando el poder se siente acorralado, muestra su rostro más real. Por la tarde, Valeria recibió una citación judicial, oficial, inapelable, para declarar al día siguiente. Sonrió con cansancio. Eso significaba que el mensaje había fallado, que sí llegaría a mañana. Preparó su declaración sin adornos, no buscó salvarse, buscó ser precisa. Cada palabra debía sostenerse sola. Esa noche, antes de salir, recibió un último mensaje del número alternativo. La mujer le enviaba una foto, el niño dormido abrazando su dibujo, la casa pequeña, 3 figuras. Valeria cerró los ojos, no respondió con palabras, solo con una ubicación y una hora, no pararse, para prometer presencia. El edificio judicial estaba rodeado de cámaras. Valeria entró sin bajar la cabeza. Declaró durante horas, dijo nombres, dijo mecanismos, dijo verdades que nadie quería escuchar. Afuera, el ruido crecía. Adentro, algo se cerraba. No un caso, un ciclo. Al salir, supo que nada volvería a ser igual, pero también supo que ya no tenía que huir de su reflejo. Horas después, un juez dictó medidas de protección. Para el niño, para la mujer, reconocimiento provisional, custodia garantizada. No era el final, pero era un comienzo real. Cuando Valeria llegó a la casa segura al anochecer, el niño la estaba esperando en la puerta. No corrió. Caminó despacio y le tendió el dibujo. Había añadido algo nuevo. Un sol. Valeria se agachó a su altura. No dijo, lo siento. No dijo, perdóname. Dijo algo más difícil y más honesto. Estoy aquí. Y por primera vez desde aquella tumba, el silencio no pesó, porque ya no estaba lleno de mentiras, sino de un futuro que, aunque incierto, había decidido no esconderse nunca más. Valeria se quedó un momento en silencio frente al niño, como si ese «estoy aquí» necesitara asentarse en el aire para volverse real. Él no respondió con palabras. Asintió despacio y volvió a entrar a la casa, arrastrando el dibujo por el suelo. No hubo abrazo.
No hubo escena grandilocuente, y precisamente por eso, para Valeria, fue más fuerte que cualquier perdón explícito. La mujer observaba desde la cocina. Había visto promesas romperse demasiadas veces como para creer en una sola frase, pero también había visto algo distinto en Valeria desde el cementerio. No urgencia, no culpa histérica, constancia. Y eso, para alguien que había sobrevivido a base de desconfianza, empezaba a pesar más que cualquier palabra. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Audiencias, filtraciones, declaraciones cruzadas. El nombre de Valeria apareció asociado a investigaciones, a maniobras antiguas, a decisiones que ahora eran examinadas con lupa. Algunos medios intentaron pintarla como una villana arrepentida, otros como una mártir conveniente. A ella ya no le interesaba controlar el relato, solo que el niño quedara fuera del alcance de todo eso. Hubo noches difíciles. El niño despertaba sobresaltado, confundido por el cambio constante de lugares, por los adultos hablando en voz baja, por el miedo que aún flotaba en el ambiente. Valeria empezó a sentarse a su lado hasta que volvía a dormirse. No contaba cuentos. No sabía cómo. Solo se quedaba ahí, presente, aprendiendo tarde algo que nunca estuvo en sus agendas. Una tarde, recibió una llamada que confirmó lo inevitable. Uno de los hombres más poderosos implicados había sido formalmente imputado. No por la muerte en sí, sino por el encubrimiento. El sistema se movía lento, pero se movía. Eso tenía un precio. Valeria lo sabía, y lo pagó ese mismo día cuando un banco canceló una línea de crédito histórica. No se quejó. Firmó. Cada pérdida material le recordaba por qué había empezado todo. Si estás escuchando esta historia y piensas que la justicia siempre llega limpia y ordenada, quédate, porque la parte más dura no fue legal, sino humana. El golpe más inesperado vino desde dentro. La mujer le dijo a Valeria que pensaba irse. No por miedo, por cansancio. Dijo que el niño necesitaba estabilidad, no batallas eternas. Que no sabía si Valeria podría sostener eso cuando el ruido bajara y ya no hubiera cámaras ni jueces mirando. Valeria no discutió, no prometió cambiar, no rogó. Solo dijo algo simple, que entendía, que si se iban, ella seguiría cumpliendo, que no desaparecería otra vez. La mujer la miró largo rato, como buscando la trampa. No la encontró. Aún así, no respondió. Esa noche, Valeria volvió al cementerio, sola, sin flores. Se sentó frente a la tumba y habló en voz baja, como si su hijo pudiera escucharla. No se justificó. No pidió absolución. Le contó del niño. Le contó del miedo. Le contó que había llegado tarde, pero no quería irse otra vez. Al levantarse, sintió algo distinto. No alivio. Resolución. Cuando regresó a la casa, encontró al niño despierto, sentado en el sofá. Tenía el dibujo en las manos. La casa. Las tres figuras. El sol. Había añadido algo más. Una cuarta figura más pequeña al costado. Valeria frunció el ceño y le preguntó quién era. El niño respondió sin dudar. Es para cuando alguien se va, pero sigue estando. Valeria sintió que algo se le quebraba por dentro. No de dolor, de entendimiento. A la mañana siguiente la mujer no se fue. No dijo que se quedaría para siempre. Dijo algo más real. Vamos a intentarlo. Y para Valeria, esa fue la verdadera victoria. Pero aún faltaba lo más difícil, porque cuando todo parecía empezar a calmarse, llegó una última notificación judicial, una audiencia final, pública, donde no solo se juzgarían hechos, sino decisiones morales, donde Valeria tendría que enfrentar, frente a todos, la pregunta que nadie más podía responder por ella. Y esta vez no había abogado, dinero ni poder que pudiera hacerlo en su lugar. La audiencia final se fijó para un viernes por la mañana, como si el sistema quisiera fingir normalidad. Valeria llegó temprano. No llevaba discursos preparados ni notas ocultas. Sabía que no se trataba de convencer, sino de sostener. Afuera, periodistas, curiosos, personas que solo querían ver caer a alguien grande. Ella caminó entre ellos sin mirar a los costados. Ya no sentía la necesidad de proteger una imagen que había dejado de importarle.
Dentro de la sala, el ambiente era distinto, más pesado, más humano. El juez habló de procedimientos, de pruebas, de responsabilidades compartidas. Pero cuando le dieron la palabra a Valeria, la pregunta fue simple y devastadora. ¿Por qué había elegido callar durante tantos años? No le preguntaron por contratos, le preguntaron por decisiones. Valeria respiró hondo. Dijo la verdad sin adornos. Dijo que calló porque era más fácil, porque tenía miedo de perderlo todo, porque confundió proteger con esconder. Admitió que el dinero le dio opciones y que eligió mal. No pidió indulgencia. Dijo que si la justicia necesitaba un culpable visible, estaba ahí, pero que el niño no debía pagar por errores ajenos. En algún lugar de la sala, la mujer escuchaba en silencio. No buscó la mirada de Valeria. Tampoco la evitó. El niño no estaba allí. Era parte del acuerdo, parte de la protección. Valeria agradeció eso en silencio. Algunas batallas no necesitan testigos. Cuando la audiencia terminó, no hubo aplausos ni escenas dramáticas, solo una resolución clara. Responsabilidades establecidas, procesos abiertos, protección definitiva para el niño. Valeria no salió absuelta, tampoco destruida. Salió expuesta, y por primera vez, eso no la aterrorizó. Las semanas siguientes fueron extrañas, más silenciosas, menos llamadas, menos invitaciones. El imperio siguió en pie, pero distinto, más pequeño, más vigilado. Valeria aceptó cada cambio como parte del precio. Empezó a asistir a cosas simples, reuniones escolares, consultas médicas, tardes sin agenda. No sabía hacerlo bien. Aprendía sobre la marcha. Un día, el niño llegó con el dibujo final. La casa seguía, las figuras también, pero ahora todas estaban dentro. El sol seguía afuera, enorme. Valeria lo miró largo rato. Le preguntó si era definitivo. El niño pensó unos segundos y dijo que nada era definitivo, pero que así estaba bien por ahora. Valeria sonrió. Por primera vez, sin culpa. La mujer empezó a confiar sin decirlo. No bajó la guardia del todo. Nunca lo haría. Pero permitió pequeños rituales, desayunos juntos, silencios compartidos, planes a corto plazo. No promesas eternas, presencia real. A veces, Valeria volvía al cementerio, ya no como penitencia, sino como recuerdo. Entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí decidir qué hacía con lo que quedaba. Y lo que quedaba no era poco. Era una oportunidad tardía, frágil, pero auténtica. Esta historia no termina con redención perfecta, ni con castigos ejemplares. Termina con algo más difícil y más raro. Responsabilidad sostenida en el tiempo. Con una mujer que aprendió que el amor no se firma ni se compra. Se demuestra cuando ya no hay cámaras, ni miedo, ni beneficio personal. Porque al final la verdadera herencia no fue el dinero, ni el apellido, ni el poder. Fue haber elegido, cuando más costaba, no volver a mirar hacia otro lado. Si esta historia te tocó de verdad, suscríbete al canal y deja tu comentario, porque hay verdades que solo cambian el mundo cuando alguien se atreve a escucharlas hasta el final.